Bienvenidos, esto es Casa del Padre. El día de hoy usted escogió el mejor lugar. Aún por este medio, la Casa del Padre es el lugar donde le conviene estar. Y yo sé que en estos tiempos somos muy afectados por lo que vemos alrededor, somos afectados por lo que tenemos ahí frente a nuestra vista, pero recuerde que nosotros no vivimos por lo que vemos, por lo que sentimos, sino que vivimos por fe. Vivimos con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a decirle el día de hoy al Señor que más que nunca creemos en todas sus promesas, creemos en su palabra, creemos en Él. Por ti todo lo creo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Vamos a decirlo, creemos en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren y cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, y creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti,
Creemos y por eso le adoramos y le cantamos aún antes de ver sus promesas cumplidas, porque no solamente lo alabamos por lo que Él ha hecho, sino por lo que sabemos que Él hará en nosotros. Vamos a cantarle, vamos a adorar. Él es digno, Él ha sido bueno con nosotros y siempre lo será. Levante sus manos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú la mereces, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Levante sus manos una vez más. Aun cuando sienta que no tiene fuerza, levante sus manos y diga: sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti, siempre creeré en ti, porque eres el Dios de lo imposible. Y por eso recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y toda
Dios los bendiga en esta noche. Hoy nuestro estudio de la palabra en casa del Padre la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde la palabra del Señor dice de esta manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y también vamos a leer en la misma carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, creo que este estudio es muy importante y por eso lo traemos a su consideración, porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con alcanzar finalmente la salvación. En muchos casos, muchos creyentes no logran llegar al final, no logran consumar la conquista de su salvación, porque no entendemos estos preceptos. Entonces se confunden, no crecen, no avanzan, se marchitan, mueren y pierden la bendición de la vida eterna. Así que creo que eso es lo esencialmente importante de este mensaje, que comprendiendo lo que dice el apóstol Pedro, podamos alcanzar la salvación. Así que comenzamos. Lo primero que queremos decir tiene que ver con el verso 23 del capítulo 1, donde Pedro dice que somos renacidos. Renacidos quiere decir que hemos vuelto a nacer, que como dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. En el momento en que creímos en Jesucristo, en el momento en que le recibimos en nuestra vida como nuestro Señor, nuestro Salvador, nos convertimos en nuevas criaturas. Comenzamos una nueva vida, tenemos la oportunidad, volvimos a nacer. Pedro dice renacidos. Y lo interesante igual es que este renacimiento o vuelta a nacer no es por simiente corruptible. La simiente corruptible a la que se refiere el apóstol Pedro es la simiente humana. No nacimos por causa de la simiente humana, aunque tenemos un nacimiento humano por simiente humana, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento que no es igual al nacimiento por simiente humana, sino que esta simiente es simiente sobrenatural, es simiente espiritual, es simiente de Dios, es simiente incorruptible, dice el apóstol Pedro. Así que no nacimos por la simiente humana, sino nacimos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Renacimos por la palabra de Dios. Somos básicamente criaturas de la palabra, formados por la palabra. La palabra nos dio vida. Fuimos renacidos por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Y como nacidos de la palabra, ¿verdad?, engendrados no por voluntad humana, sino de Dios por causa de la decisión que tomamos. Porque el apóstol Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ha sido renacido, engendrado por la semilla incorruptible de la palabra. Entonces eres un hijo de la palabra y quiero recalcarlo porque esto es determinante. Eres un hijo de la palabra y como hijo de la palabra, obviamente tu crecimiento, tu desarrollo, tu alimento está en la palabra de Dios. Eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen una forma diferente de alimentarse. Tienen un proceso distinto de crecimiento que el apóstol Pedro, lo describe en el capítulo 2, versículo 1 al 2 que leímos. En este pasaje bíblico hay dos instrucciones y un resultado trascendente, que es el crecimiento para salvación. Así que estas dos instrucciones que encontramos, una es desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desechándolas. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra, y aquí está el resultado, para que por ella crezcáis para salvación. Por ella se refiere a la palabra. Eres un hijo de la palabra y te alimentas de la palabra, y la palabra te va a llevar al crecimiento que te va a hacer apto y maduro para la salvación. Ahí está tu salvación, en la palabra. Entonces, entendemos según estas escrituras dadas por el apóstol Pedro, entendemos que esto es un proceso que tiene dos aspectos. Uno, el proceso de desintoxicación. Primero hay que desintoxicarse, hay que desechar la maldad, desechando lo malo. Ese desechar lo malo tiene que ver con el principio del camino de crecimiento espiritual. Así que hay dos opciones aquí: o caminas o no lo haces. Una, desechar lo malo, desechar toda malicia, todo lo que implica esto, desecharlo, tiene que ver con lo que no necesitamos. Es el principio. Tú necesitas entender que toda la maldad y la malicia, todo lo que el apóstol Pedro hace referencia a todo ello, desecharla quiere decir no tenerla como opción. Se desecha lo que no sirve, lo que no vamos a usar, se desecha la basura. Así que cuando estamos hablando de la malicia, la envidia, los celos, los odios, etcétera, las detracciones, cuando estamos hablando de eso, Pedro está diciendo hay que desecharlo. Eso es basura, eso es inservible, es algo que tú no necesitas, que te va a arruinar la vida. Mira, para que lo entendamos mejor hay que tener un acercamiento a esto que se refiere el apóstol Pedro. Malicia, por ejemplo. La malicia es la intención encubierta con la que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo personal o para perjudicar a alguien. O sea, cuando haces algo o dices algo y lo dices con una intención que solo tú sabes, es una intención oculta en ti mismo para sacar algún beneficio, para perjudicar a alguien, eso es malicia. Lo hizo con malicia, lo hizo con una intención oscura, íntima, solo para perjudicar o solo para beneficiarse. Eso no puede tenerse como estilo de vida como hijo de Dios. Si vamos a crecer, si vamos a darle
crecimiento y desarrollo en nuestra vida como hijos de Dios, tenemos que desechar, número uno, la malicia. Todas las cosas que hagamos o digamos no deben tener la intención oculta de beneficiarnos o perjudicar a alguien. No corresponde al estilo de vida de amados los unos a los otros que el Señor nos dijo. También desechad, dijo Pedro, el engaño. Desecha la malicia, las cosas malintencionadas, el engaño. ¿Qué es el engaño? El engaño es la acción o conjunto de palabras o acciones con las que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. Ese es el engaño. Entonces, el engaño debe desecharse, no corresponde a la verdad, no corresponde a la honestidad con la que debemos tratar los unos con los otros. Se entiende, se espera, se cree que lo que un creyente dice, eso es verdad. Porque el creyente debe desechar el engaño, la mentira, debe desecharla. Porque de lo contrario eso le impide el desarrollo y el crecimiento como hijo de Dios. No corresponde a los hijos de Dios ni la malicia ni el engaño, absolutamente. Otra cosa que dice Pedro que hay que desechar, la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué a mucha gente se le acusa de hipocresía? ¿Por qué abunda la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué no debemos actuar con hipocresía y desecharla en la vida como creyentes, como hijos de Dios? La hipocresía tiene que ver con una acción, con el actuar. Un actuar que tiene que ver con fingir, con aparentar algo que no se siente, a lo que no es. La hipocresía es fingimiento o apariencia. Uno no puede estar fingiendo ni tener apariencia de algo que no es. Eso es hipocresía. O sea, no podemos vivir en familia de Dios, no podemos vivir entre nosotros mismos, ¿no? Fingiendo cosas. Fingiendo que amas, fingiendo que dices la verdad, fingiendo que tu intención es buena, fingiendo, aparentando lo que no es y no se siente. Como cuando alguien te dice, ay, qué lindo, qué bonito cabello traes, pero por dentro dice, ojalá que se te queme. No, es hipocresía. Generas una falsa confianza. Es un engaño en apariencia. Otra cosa que Pedro dice que hay que desechar en la vida del creyente es la envidia. La envidia es ese sentimiento de tristeza o de enojo que se experimenta cuando no se tiene, ¿no? por algo que no tienes o que desearías tener para ti, ¿verdad? Y que es algo que alguien más tiene. Tú no lo tienes y alguien más lo tiene y eso te enoja. Eso te da tristeza. Estás triste y enojado o enojado porque hay algo que alguien tiene que tú no tienes. Y eso te hace actuar malamente. Eso te hace traicionar. Eso te hace tratar de que aquello desaparezca, de que la persona que tiene algo que tú no tienes, lo pierda y que sea igual que tú en cierto modo. Anhelar las cosas no funciona. La envidia debe ser desechada. El estilo de vida de los creyentes debe desechar malicia, debe desechar engaño, hipocresía y envidia. Y lo último, esto es gravísimo, las detracciones. Es interesante que lo entendamos, porque si leemos la escritura y no la entendemos, si no entendemos qué quiere decir detracciones, no vamos a darnos cuenta de que no es una simple palabra, sino que al entender el significado de detracciones tendremos que evitarlas. ¿Qué es detracciones?
Detracciones es murmuración. Todo esto se engloba en detracciones: murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. Cuando tú hablas mal de alguien para denigrar su reputación, cuando eres una persona difamadora, murmuradora, o sea, eso es ser detractor. Los detractores son los que murmuran de ti. Los detractores son los que te difaman. Los detractores son aquellos que denigran tu reputación. No les importa si es cierto o no es cierto, solo te denigran. Son detractores, son personas viles en su interior, viles en su espíritu. La detracción es un pecado gravísimo en la Biblia y significa la difamación en todas sus formas. Detracción quiere decir maledicencia, calumnia, murmuración. Así es como mucha gente se comporta. Hay mucha gente en la iglesia que son detractores. Son detractores. Pero tú, si quieres alcanzar la vida eterna, si quieres alcanzar la salvación, creo que esta parte es muy importante para que las desechemos. Lo primero que tenemos que hacer es desintoxicarnos entonces. Pedro nos dice que ya que hemos nacido de nuevo, estas cosas hay que desecharlas. O como dijera Pablo, y esto erais algunos de vosotros, pero ya no más, porque ahora habéis sido renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Si no desechamos esto, la implicación es terrible. Si no desechamos todo lo anterior, entonces nos intoxicamos, nos envenenamos, no crecemos y morimos espiritualmente en el más profundo desprecio de nosotros mismos y de la gente que nos rodea y nos conoce. Cualquiera que sea una persona maliciosa, engañadora, hipócrita, envidiosa y detractora, va a morir en la soledad y el desprecio de la sociedad y de toda la gente que lo conoce. Vas a morir solo con tu maldad. Qué terrible. Así que, amado, eso es lo primero. Hay que desintoxicarse y desechar todo esto, porque daña tu vida. Lo segundo, dice el apóstol Pedro, desechando todo esto, ahora desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es el alimento de los hijos para iniciar el crecimiento. Los recién nacidos, lo primero que se les da es leche. Ellos no saben qué es leche. Ellos tienen hambre. Tienen hambre. Su cuerpo les pide. Y lo que el padre, la madre entienden es: hay que darle leche, hay que amamantarlos. Entonces ellos aprenden la leche, toman el sabor de la leche y quieren más. Y cada vez que tienen hambre, anhelan desesperadamente, angustiosamente la leche, el alimento. La idea es que hay que anhelarlo intensamente y con desesperación. Un bebé recién nacido anhela ser alimentado, obviamente, de la leche. Anhela ser alimentado, y si tú no le das, el niño se priva en llanto. Es un llanto angustioso y desesperado porque tiene hambre, tiene necesidad de ese alimento, de esa leche. Así tiene que haber un desespero espiritual del nuevo creyente en Cristo con respecto a la palabra. Así que el anhelo debe ser una experiencia igual, desesperante y diaria. Los bebés, cuando uno tiene sus bebés por primera vez, uno no sabe cada cuánto, porque los niños lloran a cada rato y uno no sabe qué hacer. El médico te dice: dale
dale de comer, dale leche cada 3 horas. Y cada 3 horas uno está dándole leche. A veces vienen muy angustiados y quieren comer antes, pero la disciplina es a cada 3 horas su leche, y están angustiosos y la anhelan. Lo único que pone tranquilo a un bebé que anhela la leche, anhela el alimento, es cuando le pones el biberón o el pecho. Eso es lo único que lo calma, y cuando recibe la leche se deleita en ella, se alimenta en ella, se calma, le viene la paz, le viene la bendición. Así es como debe ser el nuevo creyente. Tú debes anhelar la leche espiritual no adulterada, debes anhelarla. Ahora, como estamos hablando de un asunto espiritual comparado con el asunto físico, hay una diferencia básicamente, porque el bebé siente el hambre aquí, pero tú, ¿dónde sientes el hambre? ¿Dónde sientes el anhelo de la leche espiritual? Ese anhelo de la leche espiritual es algo que se forma en nosotros. ¿Y cómo se forma? ¿Y cómo se forma esto? Hay que orar por ello. Hay que orar por ello. Tiene uno que decirle: Señor, hazme anhelar mi alimento. Dame un fuerte apetito por tu palabra, que yo me angustie si no tengo tu palabra, que yo no tenga paz si no leo tu palabra, y que solo en tu palabra pueda yo encontrar descanso, pueda yo encontrar regocijo, pueda yo encontrar satisfacción. Hay que orar por ello. Dame esa necesidad, dame ese anhelo, Señor, profundo. Dámelo, Padre. Necesito anhelar esa leche espiritual para que por ella yo crezca para la vida eterna, para la salvación. Ahora, necesito orar pidiendo ese anhelo, pero también necesito leer diariamente. En el momento, a cada momento que yo puedo, debo leer la palabra. Porque crecer en un anhelo por la Escritura no sucede si no te acercas a la Escritura. Apartado de la Escritura no te van a hacer ningún anhelo por ella. En otras palabras, que si queremos desear la palabra, si queremos desear la palabra de Dios como la leche que anhela el niño recién nacido, debemos estar cerca a cada momento, expuestos a la palabra. No cometamos el error de pensar que primero esperemos a recibir este anhelo para luego leer. No se puede esperar primero el anhelo. El anhelo surge, el anhelo aumenta, el aprecio, la estima y el amor por la Escritura viene mientras leemos y mientras estamos orando a Dios, porque ese anhelo crezca. Nos acercamos a la palabra, la estudiamos, la meditamos, y mientras más la leemos, entonces el hambre, el anhelo se va haciendo más fuerte y mucho más profundo. El rey David decía: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, en el Salmo 119, 18. Esta oración preciosa, este gemir del rey David asume, se infiere que David está enfrente de la palabra. Está enfrente, tiene la palabra enfrente, pero necesita la gracia de Dios para verla, para entenderla, para alimentarse de ella. Esto implica que para que Dios te permita ver la maravilla de su palabra, la debes tener enfrente de ti. La palabra debe estar enfrente y debe ser leída para que Dios obre en ti el anhelo y la revelación de su palabra. Debemos recordar algo de la palabra, que Dios usa su palabra con poder. Dios usa su palabra para poder
para convertir pecadores, para santificar a su pueblo. Su palabra es poderosísima. Cuando Dios habla, Él actúa responsablemente. Cuando Dios dice algo, Él lo lleva a cabo. Él no se detiene. Cuando dice algo, lo cumple. Hay un poder de cumplimiento en la palabra de Dios. La obra de Dios se da por medio de su palabra. Cuando tú entras a la palabra, estás entrando al poder creativo de Dios, a la palabra que te hizo renacer, a la palabra que es la causante de que tú seas una nueva criatura, y que ahora esa palabra debe ser tu alimento. Hay que leerla, hay que alimentarse de ella, hay que beberla, hay que comerla con frecuencia, con atención, con reverencia. Hay que leer la palabra con expectativa, y el resto lo va a hacer el Señor. El resto lo va a hacer Dios. La gente que crece en el anhelo de la palabra es la gente que está orando por ello y está leyendo y está haciendo de la palabra de Dios su modelo de vida, su alimento para esa nueva criatura. Seguro que van a crecer fuertes, robustos y listos para la salvación en Cristo Jesús. Dios es el que hace. Dios es el que opera cuando nos metemos a su palabra poderosa. El apóstol Pablo básicamente dice que nosotros plantamos y regamos, pero el crecimiento, mientras leemos y estudiamos, estamos plantando y regando, pero Dios es el que da el crecimiento por un mayor anhelo de su palabra, por un crecimiento, por una madurez. Cuando hacemos esto, entonces el resultado es crecer para salvación. Si hacemos esto, vamos bien. El resultado de recibir la leche espiritual pura, no adulterada, es crecer para salvación. La palabra crecer está en voz pasiva, o sea, que el crecimiento se obtiene de la palabra. Nosotros recibimos los beneficios, y lo que está en juego es la salvación misma. Recibimos los beneficios que se van dando de por sí por la palabra. La palabra contiene los beneficios. La palabra contiene el alimento. La palabra contiene el poder. La palabra lo contiene todo. Tú tienes que simplemente acercarte, leerla, creerla, creer en ella, alimentarte, y la palabra tiene poder en sí misma para obrar los resultados de bendición para tu vida. Así que el beneficio más grande que se obtiene de la palabra, del acercamiento, de la alimentación de la palabra en nuestra vida, es la salvación y la vida eterna. Así como la leche en el bebé le produce crecimiento, le produce fuerza, así nosotros, al alimentarnos de la palabra, por ella vamos creciendo, pero vamos creciendo para salvación. Así que pensemos un poquito. Si entendimos esto, pensemos un poquito en el resultado contrario, que es lo que muchas veces vemos en la vida de los creyentes. Por falta de anhelo, por falta de crecimiento, por falta de anhelo de esa leche espiritual, de ese alimento, por alejarnos de la palabra y no tomarla como principal en nuestra vida. ¿Qué pasa si no recibo ese alimento? ¿Sabes? Aquí es donde tienes que poner mucha atención, porque lo contrario de la salvación y de la vida es la muerte. Así que si no te alimentas de la palabra, lo único que está en el camino para ti es la muerte. Nada bueno se obtiene de no alimentarse de la palabra. Alejarse de la palabra va a causar tu ruina. Va a causar tu ruina. El apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, teniendo un énfasis en esto, le dice a los corintios, en la segunda carta
capítulo 4, versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así que ni en su testimonio ni en su predicación tenía algo que esconder, nada oculto. De igual modo, Pablo se preocupa por explicarles a los tesalonicenses y les dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Nada. El predicador jamás, el maestro jamás debe adulterar la palabra, y los creyentes deben de cuidar de no seguir a hombres que adulteran la palabra con astucia. No conocen para nada la leche espiritual, la adulteran. La leche adulterada no produce crecimiento. Por eso hay tanta gente que no están bien, no caminan bien. ¿Por qué? Porque han recibido leche adulterada, no leche que les produzca vida. La leche espiritual genuina, pura y limpia que predicó Pablo y que debemos predicar los maestros de la palabra y predicadores. La leche espiritual produce fruto de salvación, produce fruto de salvación, produce desarrollo, produce crecimiento y madurez en la vida del creyente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que al recibir la palabra, tu ser es nutrido para que puedas experimentar una salvación completa en todas las áreas de tu vida. La palabra salvación significa libertad, significa victoria, significa redención, de manera que no solo experimentes la salvación cuando crees en Cristo y naces de nuevo, sino que también cuando eres libre del temor, libre del afán, libre de los vicios, libre de deseos y pasiones que controlan a diario nuestras vidas. Esa libertad, esa ruptura de cadenas en la que vas desarrollando como hijo de Dios, eso es salvación. El Señor va salvando tu vida de todos esos enemigos que están en ti mismo y que vienen como una tentación. Te va salvando, vas adquiriendo salvación de ti mismo, salvación de lo que te rodea, salvación de pasiones, de todo, y al final salvación eterna. Así que en la manera en que un bebé crece, el espíritu del hombre también crece y se desarrolla en gracia, para lo cual debe ser alimentado. Todo creyente debe ser alimentado inicialmente con la leche espiritual, que tiene todos los fundamentos para que tu vida esté bien cimentada, para poder sostenerte en un mundo de constante cambio y mentira y tentaciones para arruinar tu vida. Así que lo primero que tienes que hacer, desecha la malicia, desecha la envidia, desecha las detracciones, deséchalas para que puedas avanzar. Deséchalas y al mismo tiempo comienza a alimentarte de la palabra. Que la envidia, que la hipocresía, que la murmuración, la difamación, todas estas formas de dañar y lastimar tu alrededor sean desechadas, y por el contrario haya un fluir de alimento
para que tu vida crezca, para que haya un orden en el que vayas madurando, en el que vayas teniendo una vida agradable a Dios, satisfactoria para ti mismo, donde vas creciendo, donde te vas liberando, donde vas teniendo victoria y al final alcanzar la salvación eterna prometida por el Señor. Así que en este día de enseñanza quiero invitarte a orar para que le digas: Señor, dame ese anhelo de tu palabra, y pongas manos a la obra, orando, pidiendo por ese anhelo, pero poniendo la palabra enfrente de ti para decirle: dame, y aliméntate, y verás que esa palabra te va a llevar por el camino de la salvación. Oremos al Padre. Padre celestial, esta noche, amado, vengo delante de tu presencia. No me he ocupado de tu palabra, me he ocupado de otras cosas, pero de aquí en adelante te pido perdón, me arrepiento. Quiero reiniciar, quiero corregir el rumbo, corregir el camino. Paso 1: dame el poder, dame la fuerza, la decisión. Toca mi voluntad, Padre. Obra en mí para desechar todos estos malos sentimientos, todas estas malas acciones que recomienda el apóstol Pedro, para desechar toda la malicia en mí, toda envidia, toda murmuración, toda detracción, todo odio, toda envidia, todo lo que es maligno para mi vida, que impide mi crecimiento, mi desarrollo. Quiero ser un hijo tuyo. He sido renacido por tu palabra. Soy un hijo de tu palabra. Que tu palabra sea mi alimento, mi fuerza, mi guianza, mi sostén, mi luz. Luz a mi camino. Que sea tu palabra la vida eterna para mí, la que me lleve por el camino de salvación, que me dé victoria sobre todas estas cosas que tanto necesito. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Los bendigo. Que cada uno tenga el poder para ir desechando todo esto y al mismo tiempo acercarse a tu palabra, deseándola como niño recién nacido, para que por ella crezcan para salvación. Estoy seguro que serán hombres y mujeres con fundamento, indestructibles, que podrán ser golpeados por la vida, pero no caerán, porque están fundamentados en la palabra poderosa que tú nos dejaste. Gracias, amado. Bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome la palabra como el bien, el don supremo para su vida en Cristo. Usted es un hijo de la palabra. No puede alimentarse de otra cosa. Tiene que ser de su palabra. Ame la palabra. Métase con la palabra y la palabra lo va a bendecir. Bendiciones. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto.
y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.